razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo, es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo, y todos mis sueños tornáronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Señor. Es por eso que yo te amo, Cristo, es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias por tu amor, Señor. Bendiciones y bienvenidos a este encuentro bíblico, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que más tarde tal vez se van a conectar. Bienvenido también el mes de noviembre, un mes también precioso que estamos cerquita ya de un tiempo de Navidad. Y bueno, este mes es muy especial para mí porque en este mes me regaló el Señor a mi primogénito Daniel. Entonces yo lo celebro mucho, le doy gracias a Dios por mi hijo Daniel, el mayor, y lo bendigo. Y entonces ahora tengo que buscar qué le regalo. Eso es lo que tengo, el problema ahora más grande, buscar qué le regalo. Los bendigo y de verdad, gracias a Dios porque estamos pasando los meses rápido y Dios nos ha guardado en todo este tiempo de pandemia, hemos visto su fidelidad y esperamos cosas buenas para el otro año que viene. Y bueno, por el momento celebramos que estamos en el mes de noviembre y vamos a recibirlo con la esperanza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta que este mundo se termine, Señor. Y hoy podemos comprobar eso. Hemos pasado meses con situaciones complicadas, difíciles, y hemos visto cómo tú has estado ahí, cómo tú has sido fiel, cómo tú has dado salida, tú has dado provisión. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Y solo podemos decir que con tus fuerzas vamos a lograr, Señor,
salir de este año en victoria y esperar un año de buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar con la nueva unidad que venimos estudiando en la guía, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento. Y pues la semana pasada vimos cómo la profecía del nacimiento del Mesías se hace una realidad y cómo a través de su muerte y de su sangre preciosa, Él nos rescata. Yo inicié este tiempo de adoración con una canción preciosa. Él nos ha dado razón de vivir. Si no fuera Cristo, yo no sé qué hubiera sido de nuestras vidas. Y si usted no tiene una razón de vivir, mucha gente se suicida, mucha gente toma decisiones equivocadas porque no hay una razón de vivir en su vida. Yo le animo a que busque al Señor. Él nos quita todo el dolor, todo el llanto y nos da gozo, alegría y nos abre sus brazos para amarnos. Y entonces el reino avanza, es la lección de hoy, el reino sigue. No se para, y es que yo tengo una canción muy linda que recuerdo desde muy niña, pero también es una verdad. Aún en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia es usted y soy yo, ¿verdad? Ya no tenemos edificios tal vez abiertos, algunos han abierto, pero eso no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, hombres y mujeres comprados con la sangre de Cristo y con el sello de su Espíritu Santo. Y entonces el reino avanza. Luego de la muerte y de la resurrección de Jesús, que lo vimos la semana pasada, Él encomienda a sus seguidores, a sus discípulos, a la difusión del evangelio en el mundo. Vamos a entrar en materia de una vez. Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. Es un pasaje hermoso. Este es un pasaje un poquito largo, pero quiero que lo leamos todo. La lección de hoy relativamente es cortita, entonces vamos a aprovechar y leer este pasaje. Lucas capítulo 24, del versículo 44 al 53. Y les dijo estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta el versículo dijimos 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, qué hermoso, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué pasaje más hermoso, donde vemos que Jesús les dice, todo esto era necesario que pasara, ustedes fueron testigos de todo lo que pasó, de esa muerte y de esa resurrección. Ustedes vieron cómo después de que Él resucitó, estuvo un tiempo con ellos, 40 días con ellos, hablándoles y terminando como esa tarea que Él había empezado con cada uno. Y aquí Él les dice, yo les voy a enviar esa promesa que yo les hice a ustedes, que iba a venir un consolador, alguien que iba a estar con ustedes sin importar las distancias, no importando tampoco que no pudiera estar en un lugar. No, para el Señor, para el Espíritu Santo no hay esa limitante. El Señor Jesús a veces estaba con ellos y no podía estar en otro lugar porque su cuerpo físico no se lo permitía, pero el Espíritu Santo iba a estar con nosotros siempre, y Él se los prometió, y entonces les dijo, yo voy a cumplir esa promesa. Pero además de eso, los saca de Betania y los bendice, alza sus manos y los bendice, y Él sube al cielo.
Jesús es ascendido al cielo y entonces ellos están ahí en el templo esperando, están adorando a Dios. Ya Jesús les había hablado del Espíritu Santo y lo vamos a ver cómo Jesús les había hablado en Juan 16, para que ustedes sepan que estas cosas no eran nuevas para ellos. Juan 16, vamos a buscarlo, 16, versículos 7 y 8. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 12, 13 y 14 dice, de ese mismo capítulo 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús aquí les estaba diciendo, yo me tengo que ir y hay cosas que yo quiero seguir hablando con ustedes y diciéndoles y explicándoles, pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo, porque todo lo mío Él se los va a comunicar. Y en capítulo 24 de Lucas, vamos a ir a Lucas en el capítulo 24, 49, esto es corroborando que Jesús ya venía hablando con ellos acerca de ese momento especial de enviar al Espíritu Santo. En el 24 de Lucas, versículo 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor, como les dije, estuvo 40 días después de la resurrección acompañándolos, enseñándolos y diciéndoles que se quedaran en Jerusalén, porque esa promesa del Padre iba a ser enviada. Y nos vamos entonces a Hechos, que es un libro precioso, yo lo animo para que usted lo lea todo, es un libro donde da inicio la iglesia realmente, esa comisión que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos, capítulo 2, vemos cómo esa promesa se cumple y la iglesia, o sea, esas 120 personas son llenas del Espíritu Santo y suceden manifestaciones físicas importantes de lo que ahí ocurrió. Ese capítulo 2 de Hechos es lo que llamamos el Pentecostés y es esa venida del Espíritu Santo. No la vamos a leer, solo voy a leer algunas cositas aquí. Pero en ese capítulo 2 el Señor envía esa promesa del Espíritu Santo y ellos tienen ahí manifestaciones físicas, ¿verdad? La gente que está ahí puede lograr ver cómo se hablan en diferentes lenguas, cómo hay una llamita sobre ellos, casi que literal, ¿verdad? Esas cosas físicas se vieron ahí y demostraron que fueron revestidos del Espíritu Santo de Dios. Eso era lo que ellos estaban esperando. 120 personas esperando ahí. A veces estamos esperando promesas de Dios y nos impacientamos y decimos, pero ¿cuándo serán esas promesas de Dios? Lo que Él promete, hermano, Él lo cumple. Y es nada más esperar. En unidad, en fe, estaban ellos esperando esa promesa. Y nos vamos al versículo 14, donde vamos a ver a un Pedro, que recuerden que Pedro, ¿verdad?, fue una figura bien importante en todo el Nuevo Testamento. Y Pedro era un hombre un poco impulsivo, ¿verdad? Mal hablado, podríamos decir, ¿verdad? Tenía un léxico un poco ahí complicado, imprudente, ¿verdad? Cuando se le lanza encima a aquel soldado que le corta la oreja y Jesús ya le dice, no, Pedro, no haga esas cosas. Como muy parecido a algunos de nosotros, ¿verdad? Que a veces actuamos impulsivamente, ¿verdad? Y que anteriormente a conocer al Señor, nuestra vida estaba un poco enredada, podríamos decir, ¿verdad? Y aún conociéndolo, porque Pedro caminó con el Señor mucho tiempo.
Y lo vemos como al final, todos conocemos esa historia, al final, en esos momentos donde Jesús requería de sus amigos, ¿qué hace Pedro? Lo niega 3 veces. Y causa un dolor profundo en el Señor y en él mismo, porque hasta ahí se da cuenta que todo lo que estaba pasando en su interior. Pero después de este momento glorioso, en el capítulo 2, vamos a conocer a un hombre diferente, que uno dice, pero ¿cómo? Si ese muchacho es el mismo. Si era el mismo, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Él empieza a dar un discurso ahí, que es el primer discurso de Pedro, usted lo puede leer ahí, porque la gente decía que esas personas que estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo estaban ebrios, estaban borrachos. Y entonces él se para con valentía, con autoridad, con poder de Dios. Ya había sido revestido con esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y entonces empieza a explicar qué fue lo que pasó en ese lugar y empieza a hablar de una profecía que venía del Antiguo Testamento. Vemos cómo se relacionan siempre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y empieza a explicar. Y entonces empieza a dar su primera prédica, podríamos decir, ¿verdad? Que a algunos les da un poco de miedo y a uno le da un poco de susto cada vez que uno se presenta a hablar. ¿Por qué? Y pues hay mucha gente que sabe muchísimo, mucha teología y muchas cosas. Pero bueno, hacemos lo que nos corresponde y hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y entonces se reviste de autoridad del cielo, ¿verdad? Habla con seguridad de quién es Cristo y qué significó su muerte, que llevó muchos al arrepentimiento y convencimiento de seguir a Jesús. Y vemos a un Pedro que habla del Señor con una autoridad y se los presenta. Y gana bastante número de personas ahí, se arrepienten y le dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les habla, ¿verdad? Y en el capítulo 3 de ese mismo Hechos, empiezan a ocurrir manifestaciones visibles del poder de Dios en los discípulos. Cuando ellos oran, cuando ellos hacen oración por alguien y el Señor empieza a respaldarlos, sanando a esas personas, libertando a esas personas. Yo estoy hablando así a grandes rasgos, pero este libro de Hechos es maravilloso. Entonces en el capítulo 3, versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Hermanos, qué maravilloso. Cómo el Señor empieza a respaldar con señales, con prodigios a los discípulos que habían estado esperando, que habían estado creyendo en lo que Dios, en lo que Jesús les había dicho que iba a pasar en ellos. Y claro, pues con la unción, yo creo que me va a salir en verso, llega la persecución. Con la unción, hermano, llega la persecución, porque el enemigo estaba bravísimo. El enemigo, él creyó que haber matado a Jesús era la victoria más grande que él había tenido, pero estaba tan equivocado.
como lo ha estado siempre, porque el enemigo a veces puede percibir algunas cosas, pero el plan de Dios es maravilloso y grandioso, y nunca Él va a estar a la altura de un Dios todopoderoso, que tiene planes con usted y conmigo. Y a pesar de que Él quiere entorpecer la obra del Señor, nuestro crecimiento espiritual, la vida en Cristo que tenemos, el llamado que Dios nos ha hecho, no lo va a lograr aunque se levante. Y claro, empezó entonces a tener los discípulos mucha persecución, y en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 3, vemos cómo Pedro empieza un discurso que deja asombrados a todos los del Sanedrín, ¿verdad? Más bien vamos a leer el 4 y el versículo 1, porque para decir que realmente empezaron a tener persecución, porque dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hermanos, aquí nos damos cuenta cómo el enemigo se levanta, y los metieron hasta la cárcel, hermanos, después de haber recibido esa unción y ese poder. Y uno puede decir, qué dicha, el Señor está conmigo, para que ustedes vean que el enemigo a veces actúa, y no tenemos que desanimarnos por eso. No tenemos que desanimarnos cuando vemos que, no fue que yo fui lleno del Espíritu Santo, no fue que Dios me respalda, pero es que el enemigo va a estar estorbando, y debemos de saber que el Señor está con nosotros, a pesar de que el enemigo a veces ponga estorbo, ponga problemas en nuestras vidas. Y entonces en el versículo 7 y 8 dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a decir todo lo que pasó, ¿verdad? Empieza a hablar de esa persona que estaba enferma, y de que cómo el Señor Jesucristo lo había sanado. Él no tuvo miedo, estaba encarcelado, pudo decir, no, yo mejor ahora digo otra cosa para ver si me sueltan. No. Él se mantuvo firme y empezó a decir qué era lo que había pasado, que a través del sacrificio de Cristo, de la persona que ellos habían matado, hoy estaba resurgiendo una iglesia con poder, una iglesia con señales y prodigios respaldados por el poder de Dios. Y es que al enemigo no hay que tenerle miedo, él no nos puede intimidar, a pesar de que estemos acorralados en algún momento de nuestra vida. Al enemigo se le habla con autoridad de Dios. Y entonces Pedro empieza un discurso, y a toda esa gente del Sanedrín los deja, pero como dice uno, pero ¿cómo? Si este muchacho yo sabía que era un pescador, que era un mal hablado, ¿y cómo ahora está hablando con esa inteligencia, con ese denuedo? Versículo 18 al 22 nos dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los iban a soltar porque ya no los podían retener más, pero los amenazaron y les dijeron, no queremos que ustedes sigan con esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque esas respuestas solo pueden venir del poder del Espíritu Santo, les dijo, un momentito, no, nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir. Nosotros no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y Dios nos encomendó llevar estas buenas noticias a todo el mundo, y eso es lo que vamos a hacer. Amenazados y todo, bueno, los soltaron, ¿verdad? Y entonces empieza a ver como un brote de persecución.
¿verdad? En el capítulo 6 y 7 de Hechos, no lo vamos a leer, pero léalo usted ahí en su casa. Nos damos cuenta cómo pasan cosas muy terribles, ¿verdad? Y hay una muerte de un hombre muy, muy especial, Esteban. Esteban, un discípulo, un hombre que empezó a hablar de Dios con poder y lo apedrean. Ve, hermano, cuando todavía a uno le dice, mire, es que usted no habla del Señor porque entonces ya no va a ser mi amigo, ya no lo voy a invitar a comer. Pero hermano, cuando a usted le dicen, lo vamos a encarcelar y más que eso, lo vamos a matar, usted ya ahí empieza a decir, bueno, ¿hablo de Dios o no hablo? O sea, a veces uno piensa y vivimos en un país, gracias a Dios, Costa Rica es un país donde hay libertad de culto, pero hay otros países donde usted no puede llevar esta palabra por ningún motivo. Usted corre riesgo de ser muerto. Nosotros tenemos misioneros en nuestras iglesias que no se nos dicen dónde están, ni se comunican con nosotros más que con el pastor. Usan hasta otros nombres, porque están en países donde el evangelio no es permitido. Y yo, hermano, me quito el sombrero y yo digo, Señor, esta gente es valiente. Donde se ha oído que explotan buses, que explotan casas donde había misioneros viviendo. Eso pasa hoy en día también, hermano. La persecución está latente. Así como el reino avanza, así la persecución avanza. Y en Costa Rica tal vez no tengamos ese tipo de persecución tan fuerte, de que nos metan a la cárcel, de que nos maten. Pero hermano, hay otras persecuciones fuertes también que usted y yo las conocemos y las sabemos. La iglesia hoy en día, ¿cómo responde ante esta persecución? ¿Nos intimidan, hermano? ¿Nos intimidan? Las religiosidades, nos intimidan las personas que dicen yo no creo en Dios, nos intimidan algunos gobernantes que no nos permiten en muchas ocasiones hacer diferentes cosas para el Señor. ¿Cómo reacciona la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Estamos intimidados por las autoridades? ¿O estamos diciendo, Señor, vamos en tu nombre? Sin provocar ninguna situación de rebeldía, sino creyendo que la obra tiene que seguir adelante. Creyendo que el Señor nos ha enviado a hablar de su amor, de su perdón a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Y a decir las verdades que están en la palabra de Dios. La iglesia primitiva, a pesar de la persecución tan grande, toma una decisión. Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice, en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, lo que acabamos de leer. En esta parte, ellos toman una decisión. Dice en el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, nosotros como iglesia de Cristo en el 2020, ahora se usa así, ¿verdad? El 2020, no podemos intimidarnos y debemos de tomar una decisión. Y yo le digo a usted, porque yo puedo hablar por mí, yo puedo decir, pues yo también. Déjeme decirle que yo no voy a dejar de hablar ni de decir de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que es real en mi vida. Ahora, yo no sé usted, no sé usted. Si usted me dice, yo también, qué genial, eso es lo que el Señor quiere. Pero hay muchas personas y muchos creyentes, hermanos, que están volviendo atrás, que están con temor, que no quieren hablar, que les da miedo. Y la verdad es que el Señor, dice la palabra de Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, sino de amor, de poder y de dominio propio. La salvación es para todos. Hubo un problema ahí, porque entonces ya empezaron a decir que era solo para los judíos, para el pueblo de Israel, y el Señor dice, no, un momentito, yo morí, yo sufrí lo que sufrí por la humanidad, por el mundo entero. Y entonces en Hechos capítulo 10, vea que no nos hemos ido de Hechos, Hechos es un libro maravilloso. En Hechos capítulo 10 vamos a ir haciendo extractos porque el texto es muy largo,
pero vamos a ir haciendo extractos de algunos versículos y yo les voy a explicar un poquito la historia. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Vamos a leer ahí hasta el 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces el Señor volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Recordemos que en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor hace algunas prohibiciones sobre las comidas y sobre algunos animales. En este Nuevo Testamento, el Señor le da una visión a un hombre judío, a un hombre que había recibido esas enseñanzas, a un hombre que estaba acostumbrado a eso, que era su religión eso. Y entonces el Señor, en medio de ese momento donde Él se va primero nos habla de este hombre Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios. Y luego pasamos, así brincando, ¿verdad?, a Pedro, que era judío, que era discípulo de Jesús. Y él está en un momento de oración, ¿verdad? Y entonces dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pero él tenía hambre. Y mientras le estaban preparando algo, el Señor le da como una visión. Y baja como un manto blanco, como un lienzo blanco. Y en ese lienzo hay un montón de animales de los cuales él no podía comer. Su religión no le permitía comer. Él lo sabía de antemano. Sin embargo, el Señor empieza a tratar con Pedro. El Señor empieza a decirle: Pedro, hay una situación aquí diferente. Hay algo que cambió en este nuevo pacto que yo hice. Hay algo diferente aquí. Y entonces empieza a decirle él que mate y que come de lo que hay ahí. Pedro le dice: no, yo no puedo comer de eso. Eso es inmundo. Y entonces el Señor le dice, o la voz le dice: no llames inmundo lo que Dios limpió. Y se lo dice por 3 veces. Aquí nos damos cuenta de cómo el Señor está tratando con esas creencias de Pedro, con esa ideología de Pedro tan aferrada a él, que había sido enseñada, pero que ahora había dado un giro, porque el Señor estaba incluyendo a los gentiles a la salvación. Y Cornelio era un gentil. Y para un judío, estar con un gentil era algo terrible. Ahora lo vamos a leer aquí. En el versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En el versículo 25 nos dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. En el 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado ¿quién? Dios. Que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Entonces, el Señor quería salvar a Cornelio. Pero Pedro, obviamente, como era judío, pues iba a tener esas cosas tan arraigadas de su religión que no iba a estar
con Cornelio así nomás. Vea que él dice, es abominable que yo esté en la casa de una persona que no sea judía. Y entonces el Señor trata con el corazón, con la mente de Pedro primeramente, y le dice, no me llames a ningún hombre inmundo, porque yo di mi vida por esa persona. Y entonces es así como logra esa conexión entre Pedro y Cornelio, para que Cornelio llegue a los pies del Señor y sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Algo que para un judío era como incomprensible. Y entonces es ahí, en el capítulo 34, cuando dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Hasta ahí logró entender Pedro de que Dios estaba cambiando su forma de pensar, su ideología, su religión, porque ahora el Señor estaba abriendo ese espacio para todas las personas que quisieran venir a Él, igual como lo hace ahora. Mucha gente a veces dice, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama. No, amado, si por ti murió el Señor en la cruz del Calvario y Él quiere limpiarte y Él quiere restaurarte y llenarte de su Espíritu Santo, Él no hace acepción de personas. En el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los otros judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Claro, ellos quedaron impactados, creían que todo era para ellos, pero no. El Señor abrió ese espacio para usted y para mí. Y en el versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Recuerden que el bautismo era un momento especial donde yo públicamente decía que me arrepentía. Bueno, es que públicamente yo digo que me arrepiento y que quiero seguir a Jesús. Y entonces dice que recibieron al Espíritu Santo también y las bautizaron, dice, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Ve qué cosa más linda, hermanos. Cómo el Señor abre el panorama, cómo el Señor a una persona con un pensamiento, podemos decir legalista, ¿verdad? De eso que decimos, oye, es que es muy legalista, oye, es que es muy fanático de la religión. Cómo el Señor le abre el panorama y le dice, un momentito, yo no soy religión. Yo soy el Dios que murió en una cruz para salvar a la humanidad. No me encajes en una religión, no me encuadres en una religión. Más bien llévame a todos los demás. Si te mostré mi salvación, si te mostré mi amor a ti, es para que tú lo hagas para todos los demás. Y en Hechos 9 vemos la conversión de Saulo. Ahora sí, Daniel, la conversión de Saulo, que luego se convierte en Pablo, que es un capítulo hermoso, hermano. Mire, yo le digo, léaselo usted. Hechos capítulo 9, es una belleza, como Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un fanático como era Pedro, empezaba a arrastrar a los hermanos y los mataba. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Y como el Señor, en el capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, o sea, en el camino nuevo del Señor Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Él andaba buscándolos en las sinagogas. En el verso 13 dice, en esa parte viene la conversión de Pablo, y es cuando él dice en el versículo 3, mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. A ese Saulo es otro que Dios le quita ese fanatismo, le quita esa religiosidad y se le presenta y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome? Si yo vine a este mundo a morir por todos. No fue un asunto de religión, no fue un asunto de un pueblo en específico, fue un asunto para toda la humanidad. Y entonces Dios ya había trazado un plan en la vida de Saulo, que luego fue Pablo, ¿verdad? Le cambia el nombre. Y este hombre fue clave, hermanos. Clave para que con su enseñanza y su esmero levantara muchas iglesias cristianas en ese momento. Sufrió mucha persecución. Le voy a dar las citas: Hechos capítulo 9 del 23 al 27, y se convirtió en una figura clave para la expansión del evangelio. Él sufrió mucha persecución, pero él seguía adelante. La iglesia crecía, hermanos, a pesar de la persecución. Vamos a ir a Hechos 11, ya voy cerrando. Hechos 11, versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. A pesar de la persecución, a pesar de las luchas, a pesar de las muertes, dicen aquel mismo día en el capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. A pesar de esas dificultades, vemos cómo el Señor los respaldaba y mucha gente creía en el Señor Jesucristo y se convertían al Señor. Hermanos, esto, en lugar de darnos miedo, nos tiene que dar valentía. Hermanos, saber que hubo una persona que vino, dio su vida por mí. Yo no me puedo quedar callada. Yo no puedo quedarme callada ante el amor del Señor que me mostró que siendo yo pecador, Él vino y limpió mis pecados y me ha puesto en lugares celestiales, dice la palabra. No podemos quedarnos callados por temor. A veces, como lo decía en una ocasión, la gente pasa toda una vida ofendiendo al Señor, pero se ofende con una predicacioncita, con una enseñanza. Ay, no, mejor no digo nada porque aquella persona se va a ofender. No, hermano, no tengamos miedo de hablar lo que está aquí. Pues si ya hablamos otra cosa que ofende a las personas, pues tengamos cuidado. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, esa palabra va a ir respaldada por el Espíritu Santo de Dios y su poder. Esa palabra va a ir a hacer lo que el Espíritu Santo dice que vaya a hacer, y es redarguir a las personas de pecado. Que no nos dé miedo hablar del Señor y que en algún momento alguien nos diga: pero ustedes, ¿por qué no nos dijeron? Pero ustedes, ¿por qué no me dijeron que esto era malo? Pero ustedes, ¿por qué no me dijeron que esto agradaba al Señor? Yo no lo hacía, yo pensaba que no. Que la gente pueda entender lo que dice la palabra de Dios a través de la humilde exposición que cada uno de nosotros hagamos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Le hice unas preguntas a mi hijo y a mi nuera y quiero cerrar con esto. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrenta la difusión del Evangelio hoy, en este tiempo? Les repito la pregunta, hermano. Apúntela ahí para que usted mismo la responda y para que pueda ver pues qué fue lo que llegamos en acuerdo nosotros tres. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrenta la difusión del Evangelio hoy? Hablábamos de que está la saturación de contenido, o sea, el hecho de que haya muchas distracciones en este momento, ¿verdad? Que tal vez no lo habían en ese tiempo. Por ejemplo, todo lo que es internet, los cines, los montones de cines que hay en todo el país, Netflix, que es una distracción, pasamos horas y horas y horas, bueno, yo no, porque yo no lo he visto, pero yo sé que se pasan horas y horas y horas viendo una película o viendo una serie.
Y ese tiempo está haciendo que la difusión del evangelio no se dé. Entonces, también tenemos los malos testimonios, hermanos, los malos testimonios que hemos dado, el Señor nos ayude, los malos testimonios de los pastores, de los líderes religiosos, que entonces la gente dice, no, mire, yo guardo esto porque usted no sabe lo que me pasó con un líder religioso. Y es triste, hermano, que el Señor nos ayude, porque es triste y no podemos hacer nada, solo el Espíritu Santo puede hacer algo. También el cambio en las prioridades y valores de esta sociedad. O sea, realmente hay modas y hay cosas, ¿verdad? Me decía mi nuera, el Instagram, por ejemplo, esas modas que usted no le interesa lo que realmente importa, es solamente tener ahí un estatus en la sociedad, ser parte del grupo, ser parte de las personas que están en popularidad. Pero nada de eso es real ni tiene valor. Y entonces perdemos todo ese tiempo. Y bueno, recuerdo ahorita, se me viene a la mente los famosos TikTok, que se pasan tiempos y horas y haciendo cosas bonitas, vacilonas, otras un poco exageradas. Pero hermano, ¿por qué no usamos ese tiempo difundiendo la palabra de Dios? Ay, qué señora más fanática. Usted que estaba hablando de los fanáticos. No, yo le estoy preguntando que en este momento, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando la iglesia en este momento con los jóvenes? La sociedad en sí. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo lo está llamando Dios a participar en la continuación de llevar la palabra de Dios o de la difusión del evangelio por todo el mundo? ¿Cómo lo está llamando Dios? ¿Cómo me está llamando Dios a mí? Y entre los que estábamos aquí en la iglesia, en el culto, dijimos, bueno, haciendo uso de las herramientas disponibles, como ahora, no podemos estar en un templo físico haciendo culto al Señor y tal vez llevando a un invitado especial, vamos a la iglesia, vieras que ahí es de lo más bonito, vamos, y si no le gusta, pues no vuelve, pero yo sé que le va a gustar y estamos insistiendo. No, mire, mejor el otro domingo, y del otro domingo, si quiere yo paso por usted y vamos ya tal vez no tenemos ese, pero entonces, hermano, compartamos el mensaje. Es nada más de hacerle así, y compartir, y todos sus amigos van a poder escuchar esta palabra que estamos hablando hoy, y muchas otras más. Ponga un mensajito en su WhatsApp de bendición. No nos sature, porque a veces los hermanos saturan a los WhatsApp con mensajes. No los sature. Pero si usted tiene un grupo de WhatsApp, oremos, hermanos, por las necesidades, por las peticiones hoy en día. Cositas simples, sencillas. También usando nuestros dones y habilidades, hermanos. Dios nos ha capacitado con unas cosas tan sorprendentes que nosotros mismos nos sorprendemos. Usemos esos dones maravillosos para llevar este evangelio por todo el mundo, hermano. Así que yo le animo para que no seamos de los que nos hemos quedado rezagados, para que no seamos de que, ay, mire, es que yo no puedo hacer eso. No. Usted, con el poder del Espíritu Santo, usted puede hacer las cosas. Usted, con el poder del Espíritu Santo, puede llevar este mensaje a muchas otras personas. Pero es una decisión suya y es una decisión mía. Nadie lo va a obligar, hermano. Que el Espíritu Santo sea el que redarguya nuestro corazón y nos haga entender que tenemos una tarea que aún no ha terminado. El reino avanza, el reino del Señor avanza y nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados por ser parte en este 2020, en este 2020, con toda la pandemia, con todo esto, ser una generación que va a dar testimonio y va a contarle a los demás cómo logramos pasar este tramo del camino, la iglesia, cómo logró seguir predicando aunque los templos estuvieran cerrados, cómo logró seguir poniendo las manos sobre los enfermos en una forma simbólica, aunque no nos podemos ni tocar, hermanos. Pero en el nombre de Jesús,
Oramos por sanidad todavía a través de los grupos de Zoom, a través del Facebook, a través de las tecnologías que hay en este momento. No nos podemos quedar callados y no debemos de tener temor de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas, porque nos pones ejemplos de personas tan valerosas que a veces hasta nos da vergüenza saber que nosotros no les llegamos ni a los tobillos, Señor, y que fueron personas comunes y corrientes como nosotros, que vivieron momentos difíciles en sus países, en sus naciones, Señor. Hoy nosotros queremos hacer, Señor, un compromiso contigo de llevar y difundir esta palabra de salvación por todo el mundo. Tómanos en serio, Señor, cuando decimos esto, y úsanos, Señor, así como usaste a estos hombres, a Pedro, a Pablo, a todos los discípulos, a todas las personas, a Esteban, Señor. Úsanos a nosotros, Señor, para llevar este evangelio por todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nos esperamos el próximo.